Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en nuestros webinars de ciberseguridad. Y bien, para comenzar, como cada webinar lo hacemos, vamos a empezar con tendencias de actividad maliciosa en México, un reporte que prepara el NEMO-CERT mes con mes y que en esta ocasión lo presentará Daniel García, quien forma parte del equipo NEMO-CERT. Adelante, Daniel. Buenos días. La siguiente información es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NEMO-CERT procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI expuesta a Internet. Estos reportes personalizados le sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. El detalle de esta información está disponible en nuestro sitio web cert.nemo.com. Para iniciar, comencemos con las notas destacadas del mes de febrero de 2020. Como ya sabemos, el segundo martes de cada mes Microsoft publica una serie de actualizaciones para todos sus productos. Entre estas destaca la actualización del mes de febrero, donde se corrigieron 99 vulnerabilidades. La siguiente nota destacada habla acerca de cómo usuarios maliciosos aprovechan una falla de seguridad en SharePoint reportada en diciembre del año pasado. La tercera nota nos habla acerca de la identificación de una falla crítica de seguridad en los servidores OpenSMTPD. Y finalmente, de las notas destacadas tenemos que se detectó la publicación de una prueba de concepto que aprovecha una vulnerabilidad en Apache Tomcat. Para continuar, hablemos acerca de las brechas de seguridad más importantes que fueron identificadas en el mes de febrero. La primera afectó a una compañía dedicada a la venta de tratamientos para la piel, la cual expuso una base de datos con 440 millones de registros. La segunda brecha más importante fue identificada en una cadena hotelera, la cual expuso 10 millones de registros de sus usuarios. Y la tercera brecha más importante de este mes fue acerca de un padrón electoral de Israel, el cual expuso 6.5 millones de registros de sus votantes. Para continuar, hablemos acerca de las tendencias de actividad maliciosa en México detectadas durante el mes. Cabe destacar que las 5 principales tendencias tuvieron una disminución importante, entre las que destaca spam con una disminución del 17.1%, seguida por malware con una disminución del 15%. En cuanto a las estadísticas de Command and Control del mes de febrero, podemos ver que principalmente se hallaron detecciones de Command and Control en Alemania con 117, Polonia con 53 y Estados Unidos con 39. En cuanto al top 5 de vulnerabilidades en infraestructura de México y de Command and Control pertenecientes a este mes, observamos una disminución en vulnerabilidades en el protocolo Telnet, en certificados SSL que pueden ser propensos a ataques Poodle y Freak, y un aumento en los ataques a protocolo NTP y CPE One Manager Protocol. Estos últimos con un aumento muy leve del 0.03%. Finalmente, hablemos acerca de las 5 familias de malware identificadas en la infraestructura de México, entre las que podemos destacar que hubo una disminución importante en ellas, principalmente Mirai con una disminución de menos 119.1%, y la única que presentó un incremento fue la familia Sality P2P con un aumento del 3%. Muchas gracias, Daniel, por la información tan importante como siempre de actividad maliciosa en México. Y bueno, vamos a dar comienzo con el webinar principal de este mes, que en esta ocasión presentará Edgar Chillón Escarcega. Edgar es maestro en tecnologías de la información por parte de la Universidad La Salle, titulado con mención honorífica a través de la tesis Modelo para un sistema de gestión de seguridad de la información. Edgar, desde marzo de 2002, ha colaborado con diversas instituciones privadas dedicadas a los distintos rubros de la ciberseguridad,
colaborando en proyectos de hacking, forense digital, auditoría y control y gestión de riesgos principalmente. Edgar ha impartido múltiples conferencias, cursos, cátedras y pláticas para múltiples instituciones privadas, educativas y de gobierno. Adelante, Edgar. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy estaremos viendo un tema muy interesante, el cual tiene como título el hardening y sus beneficios en la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Para ponerlo en contexto, decirlo de otra forma, la importancia de entender el aseguramiento respecto a los sistemas en tecnologías de la información dentro de los procesos de gestión de riesgo dentro de las organizaciones. El contexto que estaremos viendo el día de hoy es, pues bueno, cuál es la principal problemática o retos que enfrenta la industria o diferentes organizaciones en este renglón. Entraremos en las definiciones ya de lo que es un hardening, los tipos que podemos encontrar, para después dar un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar estos conceptos para el aseguramiento de diferentes tecnologías de la información. En general, las diferentes compañías que existen a nivel mundial aceptan las nuevas tecnologías sin necesariamente estar estableciendo el nivel de seguridad adecuado para las mismas. Y eso conlleva a pensar no solo en las configuraciones de los servicios, las tecnologías que se están implementando dentro de la organización, sino también pensar en los procesos que están soportados por las mismas. Seguramente debilidades importantes en los sistemas pueden derivar en que procesos organizacionales no se estén cumpliendo de manera cabal según los objetivos que requiere la organización. Aceptar esas nuevas tecnologías sin considerar prácticamente las vulnerabilidades que puedan llegar a estar intrínsecas por las configuraciones que tienen de fábrica, seguramente podrán materializar diferentes amenazas que el mercado tiene en materia de las tecnologías de información. Un ejemplo muy claro puede ser el ser susceptible a ataques de malware por algunas configuraciones no restrictivas, tanto en nuestra red como en nuestros sistemas informáticos. Es así que, pues vaya, toda organización debería de contar con esa línea base de seguridad ya establecida para todos los equipos, aquellos que tengan on-premise en sus sitios, como aquellos que incluso están hoy en día, y cada vez los vemos más en ambientes de nube, para asegurar que esa configuración al menos cumpla con los vectores y lineamientos que la empresa establece. Y en caso de que la empresa no tenga correctamente establecido aquellos vectores, pues bueno, tomar como base aquellos que ya puedan existir para alimentar en este proceso de mejora constante la línea de configuración base que estos sistemas al menos requieren para la protección mínima y necesaria. La respuesta entonces a eventos de seguridad se convierte en una fundamental. Para poder establecer entonces acciones correctivas y preventivas dentro de procesos de gestión de la seguridad, principalmente basados en una estrategia competitiva, pues requiere también que a nivel tecnológico se aseguren de una u otra forma los diferentes componentes que están conectando nuestros sistemas para compartir información, para exponer algún tipo de dato o incluso para la entrega del servicio para nuestros clientes o para nuestros proveedores de servicio. Como podemos ver a nivel estadístico, según el World Economic Forum en el último reporte del 2019, es clara la tendencia de los ciberataques que va en aumento. Algunos o principalmente en términos de la fuga organizacional, la fuga de datos a nivel organizacional, como la aplicación de ciertos tipos de técnicas para que con tácticas bien acompañadas, exfiltrar datos dentro de las organizaciones. Es común ver también que esas ciberamenazas van para hacer una disrupción organizacional, es decir, generar algún tipo de ataque que pare el servicio, que a partir de tal vez algún cifrado del componente, modificación de datos o bloqueo de los mismos,
pues los usuarios, los proveedores de servicios no puedan acceder a los mismos. Es una tendencia real, es una tendencia que cada vez es más plausible. La probabilidad de ocurrencia de que estos ataques ocurran es mucho mayor, sobre todo para aquellas empresas que no tienen dentro de sus procesos de gestión de riesgo el aseguramiento de las tecnologías de información como parte del tratamiento de los mismos. Así entonces, los responsables de la seguridad de la información dentro de las diferentes organizaciones, pues enfrentan diferentes tipos de riesgos que a partir de la probabilidad de ocurrencia de que una amenaza se materialice, a partir de las debilidades o vulnerabilidades que podamos tener a nivel organizacional, en los procesos, en las tecnologías, en las personas, sin lugar a duda, da una superficie de alcance, pues si vemos la fotografía, pues pudiera llegar a ser incluso hasta abrumadora, ¿no? Porque hoy en día la superficie se amplía, sabiendo que no solo tenemos tecnologías y procesos que debemos de gestionar de manera local, tal vez en una o en múltiples oficinas, sino que, pues vaya, ya los riesgos, tanto operativos como tecnológicos, pues van acompañados cuando son materializados, pues de aquellos impactos que financieramente a nuestra cartera a nivel organizacional competa, ya sea porque tal vez nos secuestraron los equipos y ahora debemos de hacer algunos tipos de pagos, incluso de ser necesario para la recuperación de la información, como incluso estar en algún tipo de incumplimiento a nivel legal y o regulatorio, sea por la falla al cumplimiento de una política organizacional o la falla al no seguir cabalmente algún procedimiento que ya la organización ha establecido como parte de la seguridad o parte de la operación de la misma. Para este enfoque, entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño drill down y nos vamos a enfocar al tipo de riesgo que tiene que ver con operación, ¿no? El riesgo también tecnológico. ¿Qué es lo que pasa cuando en el plan de tratamiento de riesgos no se considera entonces el robustecimiento o el aseguramiento de las tecnologías? Como comentaba en la lámina anterior, la probabilidad entonces de ocurrencia de que una amenaza como un hacker, como un cracker o algún tipo de código malicioso tome ventaja de las vulnerabilidades de nuestras tecnologías, de lo que pueda estar como dato estático dentro de nuestra red o como dato dinámico en movimiento, pues bueno, que este mismo sea extraído de las mismas para diferentes usos, ya por aquellas personas que quieren cometer algún tipo de dolo. Así entonces, la gestión de riesgos, como podemos ver según el ISO 31000, marca un ciclo continuo de mejora, donde prácticamente cuando se establece el contexto de lo que se quiere asegurar, pues prácticamente se tiene que entrar en un proceso donde se identifica, analiza y se evalúa para hacer esa clasificación del tipo de amenaza que se tiene para poder ponderarla. Y una vez ponderada, dar ese plan de tratamiento de riesgos, ¿no? Sea que decidamos aceptar el tipo de amenaza porque tenemos bien definido nuestro apetito de riesgo, o tal vez necesitamos evitarla a toda costa por el tipo de daño que puede llegar a causar, o gestionarla de una u otra forma a partir de diferentes controles que se aplican a nivel organizacional. Como podemos observar, es un proceso continuo. Aquellos cambios a nivel de tecnología, sea porque adherimos a algún nuevo componente, porque necesitamos actualizar aquellos que ya están en un proceso de obsolescencia, porque a nivel de procesos se han incorporado nuevas líneas de ejecución, pues prácticamente se tienen que estar ponderando de manera constante el contexto de los riesgos para poder evaluarlos y por ende poder determinar cuál sería la mejor forma o solución de poder abordar el mismo. Es importante entonces considerar que en el entorno interno como el entorno externo de la organización son igual de importantes para adecuar respecto a una línea base de seguridad que dichos componentes deben de tener. Y siendo entonces, y haciendo una analogía,
los procesos de jardinización deben de estar en un ciclo constante de mejora continua. Y entonces, ¿qué tiene que ver entonces la gestión de riesgo con lo que estamos platicando a nivel de hardening, ¿no? Entremos ya entonces en las definiciones pertinentes. ¿Qué es el hardening? Si lo buscamos por definición, y lo van a poder encontrar definido en muchos contextos, lo podemos resumir de la siguiente forma, ¿no? Es el proceso de asegurar, es decir, reforzar al máximo posible un sistema mediante la reducción de vulnerabilidades y debilidades, cualquiera que sea su origen, con el fin de mantener su resiliencia organizacional, refiriéndonos a los sistemas y refiriendo a la resiliencia como ese factor que permite a la tecnología autorrecuperarse una vez que tal vez ha sido víctima de algún tipo de ataque, que tenga esa capacidad de sobrevivir al mismo, ¿sale? Es decir, que funcione de manera adecuada, de manera segura, desde su diseño, para que tenga esa capacidad de enfrentar esas amenazas o esos riesgos a los que estamos, las organizaciones están latentmente siempre expuestas. El hardening, entonces, permite disminuir esa superficie de alcance de los sistemas, limitando específicamente qué es lo que voy a compartir de información del mismo, qué tipos de servicios voy yo a catalogar para que sean aquellos los habilitados que solo cumplan con funciones del negocio según los objetivos organizacionales que tenga el mismo, que aquellas instalaciones que se hacen de las diferentes tecnologías en los diferentes niveles, hablo de las capas de software, de los sistemas operativos, en las redes, que cumplan con estándares de seguridad, ya sea base internacional o aquellos que ya hayan sido propuestos por la organización. Que puedan incluir entonces actualizaciones de software y de hardware, principalmente en materia de seguridad, que permitan entonces optimizar esa configuración por los cuales los sistemas se están utilizando para las funciones organizacionales y poder estar en cumplimiento con los lineamientos que la misma organización determina a través de sus políticas organizacionales, que están soportadas por procesos en lo particular. Si lo vemos entonces en términos de los beneficios en manera de lista, pues bueno, enunciemos los más importantes, ¿no? En primera, tener una perspectiva, y lo hago como una analogía, esas listas blancas de configuraciones aceptadas, permisos que se deben de considerar dentro de las configuraciones en los sistemas para disminuir la superficie de alcance. El uso de servicios necesarios y de manera exclusiva. No dejar abierto dentro de los sistemas y de la red de las comunicaciones y después empezar a negar todo lo que nos estorbe. El pensamiento debe de ser al revés, ¿no? Donde negamos cualquier tipo de comunicación y según las necesidades del negocio, comenzamos a abrir los canales correspondientes para que los procesos funcionen de manera adecuada. La actualización de paquetes, entonces, en materia de seguridad, se convierte en una fundamental. Hoy en día seguimos viendo vulnerabilidades comunes e incluso ya muy conocidas, como puede ser un ataque al MS17010, el típico Eternal Blue, en donde ya hay muchas actualizaciones, en este caso el fabricante Microsoft, pero que muchas organizaciones no han podido aplicar, sea porque sus desarrollos están atados a algunas librerías en lo particular que no permiten la actualización de ciertos componentes, o porque los sistemas operativos que ya están utilizando son obsolescentes, lo cual quiere decir que ya no tienen soporte del mismo fabricante. Y como comenté, y está al final de esta lámina, pues bueno, la aplicación de las políticas de seguridad según los lineamientos que especifica el negocio, se pueden llegar a considerar en muchos aspectos dentro de los procesos de jardinización. Uno de los más comunes que nosotros hemos visto es, por ejemplo, el cumplimiento respecto a la generación de contraseñas de manera segura, que en una política puede estar determinada que sean arriba de 9, 10, 11 caracteres, en donde debas de tener
mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, según los lineamientos del negocio. Todos estos componentes en diferentes sistemas operativos, sea base Linux, base Unix, base Windows, seguramente vamos a poder encontrar aquellos archivos de configuración, líneas a nivel del registro del sistema, de la configuración de la aplicación, de la base del kernel del propio sistema operativo, para entonces así robustecer la seguridad del mismo. ¿Qué buscamos entonces en materia de riesgos cuando hablamos de jardinización? Por un lado, es denegar prácticamente el acceso o el uso de nuestras tecnologías, de nuestros datos, de nuestros sistemas a los atacantes, a que una amenaza se materialice prácticamente. En caso de que no la podamos denegar, porque es un servicio que se requiere de manera constante y está abierto al público en general, nos permitiría entonces detectar, ya sea de manera correctiva o de manera preventiva, qué es lo que está sucediendo en ese sistema a partir del incidente en cuestión. Si tenemos, por ejemplo, las configuraciones adecuadas en donde las bitácoras de los sistemas están encendidas y el nivel de verbosidad es el adecuado para poder registrar todos los tipos de eventos que suceden en el sistema, como alertas, mensajes de error, mensajes de seguridad, seguramente vamos a poder detectar de manera más expedita y oportuna a los atacantes o a las diferentes amenazas que estén alrededor de las tecnologías. Demorar es un punto clave. Si bien es cierto, hay muchos controles de seguridad que solo son disuasivos, podemos encontrar algunos otros que, bien aplicados, demoran por mucho los ataques respecto a la cadena de progresión del mismo. Cada vez que un atacante se encuentra diferentes barreras desde el perímetro, si es que está intentando un ataque externo, como aquellas que puede encontrar a nivel interno, si es que está dentro de la organización, pues prácticamente empiezan a demorar las acciones de hardening respecto a configurar los sistemas de manera adecuada, las redes, y como ya comenté también, el nivel de kernel de los sistemas, permite entonces no solo detectar al atacante, sino demorar que la amenaza dentro de nuestra red o dentro de nuestros sistemas se materialice. Y con eso entonces desalentar a aquellas personas malintencionadas, aquellos productos de software que ya existen en la red, que de manera automática están tomando ventaja de las vulnerabilidades y debilidades de los sistemas, pues prácticamente desalentar a este tipo de actores, ¿no? Y ahora que lo analizo en contexto, pues bueno, difícilmente vamos a desalentar a una amenaza automática que ya está escrita para simplemente barrer el Internet y detectar vulnerabilidades. Creo que ahí entra más la parte de negarla o detectarla de manera adecuada. Pero hablando de la parte humana, sin lugar a duda, con los ambientes bien establecidos y configurados a nivel de hardening, podemos llegar a desalentar que un atacante tome a ventaja de nuestras vulnerabilidades. Y es importante aquí destacar que dentro de los principales controles que establece SANS dentro de sus security controls, vemos que a nivel básico, todavía ni siquiera estamos a nivel institucional, pero es importante mencionar que a nivel básico se recomienda en el punto número 5, como ahí bien se comenta, el Secure Configuration for Hardware and Software, e incluso no solo está pensado, si se dan cuenta, en servidores o en estaciones de trabajo, sino pues aquí se dice prácticamente en mobile devices, workstation, laptop servers. Y extiende entonces, y cualquier otro tipo de tecnología, incluso que ya estén considerando como tecnologías de las cosas, ¿no? Tan es importante asegurar el servidor que procesa información que compartimos a nivel de correo, como tan importante es asegurar la televisión que tenemos conectada a nuestra red, al menos en la materia de actualización. De igual importancia,
es importante configurar aquellos sistemas que puedan estar hospedados en la nube. Parece haber una falsa creencia en el mercado en donde el componente de nube, o por el simple hecho de moverme yo a nube, tengo asegurados ciertos tipos de componentes y aplicados ciertos controles de seguridad. La verdad es que no. Si bien es cierto, tenemos un ambiente que puede llegar a ser escalable, debemos de cuidar de igual forma los niveles de configuración que estamos estableciendo en estos ambientes que ahora se hospedan en la nube. Así entonces, pues bueno, las configuraciones predeterminadas de software a menudo están orientadas a la facilidad de uso y no necesariamente ven a la seguridad. Algo que las organizaciones debemos empezar a comprender o a implementar dentro de nuestros sistemas es la seguridad por diseño. Desde que instalamos un componente en la red, desde que levantamos un sistema operativo, el desarrollo de las aplicaciones, la instalación y generación de nuevas aplicaciones o de terceros, siempre tiene que ir acompañada, como lo vimos en los procesos continuos de gestión de riesgos, pues ahora en los procesos continuos de actualización de los componentes y de robustecimientos del mismo. Entonces, los procesos de administración de la configuración se emplean también para medir el estado de seguridad del software, ya sea nuevo o aquel que ya está instalado dentro de nuestra organización. Así entonces, ¿quién es el responsable de llevar a cabo todos estos tipos de adecuaciones? Vemos que es común que las áreas de tecnologías de información tengan esta responsabilidad adicional a toda la carga operativa que ya tienen. Debemos entonces considerar que según el tipo de tecnología que ocupemos, según el proceso organizacional en el cual estemos involucrados, pues debemos hacer corresponsables a nuestras diferentes áreas. Si dentro de nuestra organización estamos desarrollando productos, debemos hacer consciente a nuestro equipo de desarrollo que la seguridad en el diseño de la aplicación es súper importante para que no salga ya con debilidades conocidas. Hablando a nivel del desarrollo de aplicaciones, pues vaya, podemos encontrar, si hacemos referencia al top 10 de WASP, pues ataques comunes como de inyección, cross-site scripting, referencias cruzadas, entre algunas otras. Hay muchos tipos de recomendaciones para dentro del proceso de DevOps para hardenizar no solo el componente del sistema operativo en donde vive el producto, sino incluso el desarrollo que se está gestionando o que se está liberando en los diferentes sprints. Como también es responsabilidad de aquellas personas que administramos tecnologías de información, saber y concientizarlos en la perspectiva de que no podemos liberar productos que tengan configuraciones no robustas, debilidades o vulnerabilidades conocidas que puedan ser tomadas en ventaja por diferentes atacantes. Si vemos y entonces hacemos la analogía, ya el hardening en contexto, y por eso ahí está el mapita de ISO 31000, el hardening es un ciclo constante y de evolución del estado de seguridad para los diferentes componentes, hablando de sistemas que conforman toda nuestra red. ¿Sale? Desde que hacemos un análisis de vulnerabilidades o una auditoría de cumplimiento, para entonces, una vez evaluados los tipos de riesgos que están asociados a esas vulnerabilidades y debilidades, determinar cuál va a ser el tratamiento de riesgos y cuando decidimos enfrentarlos, establecer los controles compensatorios que pueden involucrar al hardening para que entonces en un proceso continuo se validen y verifiquen que dichos componentes que han sido establecidos verdaderamente están bloqueando, denegando, aletargando algún tipo de ataque en nuestra red. Y entonces podemos visualizar el nivel de hardening al menos en tres diferentes aristas, ¿no? O en tres principales aristas. La primera, la que nos compete en nuestro perímetro,
Y aquí quiero decir no solo el perímetro de las tecnologías que tenemos on-premise en nuestras oficinas de manera física, sino el perímetro también que debemos de cubrir pensando en tecnologías que corren en ambientes como en cloud, ¿sale? Pensamos también entonces otra categoría que son los servicios de red, es decir, de todo lo que está ya a nivel del perímetro hacia adentro, pues cuáles son los principales servicios tal vez que cumplen con los objetivos organizacionales. Pueden ser los típicos servicios web, los hubs que ahora vemos muchos de Application Programming Interface que comparten información a nivel de la red, como cualquier tipo de servicio que utilice la organización. Y por último, esta capa que también es igual de importante, la del usuario final, ¿no? Donde ya podemos ver más al sistema operativo y bueno, y haciendo analogía también de los diferentes o en el número de servicios que se hospedan en el mismo. Si hacemos un drill down entonces en cada uno de los tres, podemos ver entonces en lo general que del perímetro existen diferentes mejores prácticas, en este caso dadas por los C-Security Benchmark, los cuales los pueden consultar en csecurity.org, donde vas a poder encontrar para tus switches, para tus routers, para tus firewall, dependiendo de las marcas o los fabricantes que utilices, seguramente vas a poder encontrar aquellas guías que te van a poder determinar cuál es tu nivel de cumplimiento según esa práctica y que tú puedas ajustar aquellos lineamientos que deban de cumplir a nivel organizacional, como puede ser la creación seguras de reglas de firewall, ¿no? Basadas en whitelist, como conocer las conexiones de red entrantes y salientes para saber qué es lo que tienes que bloquear. Según las configuraciones del firewall o de tu switch o de tu router, por ejemplo, una línea muy base que está marcada dentro de los CIS, cualquiera que veas en tecnologías a nivel perimetral, es que no compartas o administres información a través de puertos que no cifran la información. Entre ellos, los básicos son el Telnet, ¿no? Donde todavía muchos dispositivos de seguridad o de comunicación traen este tipo de puertos habilitados que no necesariamente dan un vector de seguridad para la gestión del mismo componente. Como también puede ser el de estar monitoreando o verificando qué es lo que está sucediendo en dichas tecnologías. Ya lo había comentado, por ejemplo, el nivel de configuración que deben de tener los archivos de bitácoras y el nivel de detalle que te dan en las mismas para poder hacer lectura de las mismas en beneficio de cualquier incidente que tengamos en el mismo. Si vemos entonces los servicios que están dentro de nuestra infraestructura o que podemos tener dentro de las diferentes redes, sea on-premise o on cloud, aquí podemos entonces hacer analogías en donde los equipos de desarrollo pueden estar hardenizando desde su perspectiva todos los elementos básicos que debe tener, en este caso, sus diferentes liberaciones. Si vemos, por ejemplo, o hacemos una analogía con servicios web, una de las mejores prácticas que podemos tener es habilitar la seguridad a nivel de los headers, ¿no? Los Content Security Policies, el Transport SSL forzoso, entre algunas, digamos, configuraciones básicas que todo desarrollo web o que se presenta por algún protocolo HTTP debería de cumplir. Y vemos entonces en esta analogía para los diferentes servidores o la infraestructura de red que se aloja en la organización, pues también podemos visualizar dentro de C-Security Benchmark diferentes casos que nos ayudan, por ejemplo, a asegurar en este caso un tipo de sistema operativo base Debian, en este caso el Linux 9 Benchmark, ¿no? Donde puedes entonces considerar opciones como denegación implícita de algunos servicios en lo particular que no son necesarios dentro del sistema operativo. Es muy común ver que dentro de los diferentes servicios que se instalan a veces ni siquiera conocemos los puertos por los cuales se transmite la información. A veces vemos puertos de más que nuestros fabricantes nos dicen, necesitamos que estén ahí para cualquier tipo de funcionalidad sin que verdaderamente se estén ocupando.
La suspensión, por ejemplo, y análisis de tráfico de la red para que no se forwarden paquetes dentro de los sistemas, que las protecciones, por ejemplo, de las contraseñas estén activas respecto a cómo se generan de manera adecuada. Todos estos puntos los vamos a poder encontrar en este tipo de benchmark a nivel de los sistemas operativos. Y vemos también que en esa tercera capa del usuario final, donde ya estamos considerando las estaciones de trabajo y otros dispositivos, pues vaya, también encontramos mejores prácticas, incluso como en el ejemplo que estamos visualizando, que tiene que ver con el aseguramiento de una tecnología móvil, en este caso un SYS Google Android Benchmark, que entonces asegurando el sistema operativo donde actualizamos reglas, en donde se force la actualización, en donde las políticas del grupo respecto al tipo de acceso y la autoridad que tiene en la red puede llegar a ser establecida, que la configuración base de esos sistemas ya también sea parte de los lineamientos en las políticas organizacionales e incluso bien implementada a nivel de procedimientos que en una tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, se podría validar entonces que el hardening ha sido establecido para evitar n número de amenazas. Quisiera concluir así entonces, y en palabras de William Thompson, que lo que no se define no se puede medir y por ende, si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Y si no lo podemos mejorar, seguramente en el tiempo la tecnología se va a degradar, es decir, va a quedar obsolescente. Así entonces es importante incorporar dentro de los procesos de gestión de riesgos en la toma de decisiones, en los planes de tratamiento, estos procesos continuos de calidad que aseguran que el estado de seguridad de tus tecnologías a nivel perimetral, de tus aplicaciones como de tus sistemas operativos ha sido garantizada según no solo las mejores prácticas, sino lo que en materia de cumplimiento regulatorio interno y o externo tenga por responsabilidad el negocio. Enseguida vamos a tener una práctica muy interesante, una demostración muy interesante de la importancia de robustecer, en este caso, una comunicación abierta que se está dando por un protocolo Samba, donde es general, más bien, donde es común que un atacante, una vez que se enchufa dentro de la red, ya sea por cable o por una red inalámbrica, es común ver las carpetas compartidas que tienen los usuarios dentro de la red. Y cuando me refiero a común, es que el acceso a estas carpetas no necesariamente tiene una firma de usuarios. Y así entonces vamos a ver cómo podemos evitar ser propensos a ataques ya conocidos por el cambio de una configuración en lo particular. Bien, para el siguiente ejemplo mostraremos cómo una máquina correctamente hardenizada podrá garantizar que aquellos servicios que no deban de estar en un sistema y que son vulnerables no generen accesos no autorizados y que aquellos servicios por los cuales el sistema vive, es decir, garantiza la función del negocio, puedan seguir existiendo con el nivel de robustecimiento correcto sin ser propensos a vulnerabilidades en lo particular. Para este caso vamos a hablar de un advisor, en este caso nuevamente haciendo referencia a los SYS Security Benchmark, nuevamente esas mejores prácticas que también vamos a encontrar dentro de su página, esos papers o esos advisors que nos permitan visualizar rápidamente aquellos elementos que para los sistemas operativos pueden ser sustantivamente críticos y ocasionar por las vulnerabilidades que
ya están descritas, catalogadas con IDs en lo particular, que pueden llegar a ser peligrosas y que de hecho no solo se describe a nivel del advisor qué es la vulnerabilidad en sí, los tipos de servicios que están afectados. Para este caso, vamos a tomar como ejemplo la vulnerabilidad de Microsoft MS 17010, que todavía es real verla como parte de los sistemas que están instalados, sea porque el sistema no está siendo actualizado porque está atado a algunas librerías a nivel de desarrollo, o porque tal vez en los procesos a nivel organizacional no está siendo considerados las actualizaciones como un proceso continuo, ¿no? Como en este caso la gestión de parches de seguridad, sino que en muchos de los casos se cuenta o se maneja ese riesgo residual sabiendo que hay controles perimetrales e incluso a nivel del host como los antivirus o un intrusion detection system que debería de estar mermando estas vulnerabilidades comunes. Pero veamos para el caso que las recomendaciones para no ser propensos a scripts básicos y públicos, no voy a decir básicos, más bien es públicos que permitan hacer ya una explotación semi-automatizada, pues vaya, hagamos una prueba de contexto. Para este caso, veamos que el servicio, en este caso del Samba, que es muy común verlo en las organizaciones para compartir archivos dentro de la misma. En este caso, que está dentro del LAN Management Server y los parámetros, vemos definidos algunos elementos que hemos dejado de manera intencional. En este caso, la versión 1 de Samba. Esta configuración de Linux también tiene algunas restricciones que forza a los usuarios que se autentiquen como parte de una petición. Si yo como un atacante dentro de los archivos que están compartidos en la red, vamos a ver qué IP tiene nuestra máquina Windows rápidamente en el PowerShell. Es la 99136. Si solicitamos como parte de la configuración en este caso del Samba, que corre sobre el puerto TCP 445, vamos a visualizar entonces de la misma máquina 99136 que me está solicitando algún tipo de usuario y contraseña firme al usuario para poder acceder al recurso compartido. Vamos a decirle, para nuestro caso, nuestro usuario Chiyux, en este caso como es una virtual machine, con la misma contraseña, que una vez que el usuario ha sido firmado, pues prácticamente pueda acceder al recurso. Cuando los elementos de hardening han sido establecidos, hay ciertos y los servicios no pueden ser actualizados, debemos también de considerar las recomendaciones, ¿no? Que no utilizar servicios que permitan hacer un sistema vulnerable, incluso cuando ya tengo una mejor práctica de firmar a aquellos usuarios que pretenden así entonces ver un recurso compartido dentro de la red. ¿Qué pasaría en una red donde vamos a utilizar el mismo PowerShell para mandar un comando? Si lo vemos aquí, solo vamos a definir la misma variable que tenemos en este lado en el regedit 32. Definida como smb1, lo vamos a definir a nivel de la configuración, en este caso del Command Line Interface, para que esté activo el Samba versión 1. En caso de que la configuración sea la correcta, que ya vimos que pasó de estar de 0 a 1, haremos una prueba muy rápida utilizando en este caso el MSF Console, que conectado de manera correcta a la base de datos Postgres, vamos a buscar entonces un tipo de script en lo particular que es bien conocido y que explota, en este caso el MS17010, bien conocido como Eternal Blue. Utilizamos dicho exploit
sin meternos a detalles porque no estamos viendo en lo particular la generación de payloads, sino simplemente en la prueba de concepto, aquel sistema que no está bien hardenizado, y en este caso vamos a establecer que nuestro sistema víctima es la 76.199.136, para que una vez que le asignemos un payload, que una vez que lo ejecutemos, automáticamente va a extraer el payload, asigna un payload en lo particular de manera semiautomática la sección del exploit para el payload por el cual va a abrir una backshell a través de ataques de buffer overflow. La parte interesante es que más que hacer el análisis del ataque en lo particular, queremos visualizar que puede haber ciertos componentes. Miren, estamos viendo un mensaje de la ejecución, en este caso de los chunks, ¿no? Siempre al hacer este tipo de ataques puede haber algún tipo de daño colateral. Al final del día te estás metiendo con recursos que pueden estar pisando la memoria y registros que no deberían, y por ende llegar a dejar al sistema inutilizable, ¿no? Para nuestro caso todavía sigue, pero voy a habilitar el Samba 2 y también vamos a darle soporte para las comunicaciones por Samba 3, porque una vez que hemos de seguir la recomendación en donde si el Samba 1 es propenso a la vulnerabilidad y no puedo parchar el sistema, debería deshabilitarlo y dejar la comunicación solo por Samba en sus versiones B2 o B3, que se sabe que no es violentable el sistema. Validamos de manera visual los parámetros que han sido definidos y efectivamente vemos que la versión de Samba 1 ya no está habilitada. Esto entonces debería de garantizar que en el sistema podemos seguir comunicándonos en nuestros shares, con nuestro share al sistema que en este caso le está compartiendo, que es la IP 136. Incluso me solicito una contraseña que de no firmar al usuario correcto, no me accede al recurso, pero de ser hardenizado, como lo acabamos de visualizar en donde el Samba versión 1 ha sido deshabilitado, no deberíamos de ser propensos ahora al ataque de inyección. Y haré entonces la perspectiva en reversa de volver a habilitar el servicio. Samba 1, habilítalo. Y de no tener hardenizado correctamente el sistema, tendremos entonces acceso al mismo. En este caso, la 99.136. Esperamos que este ejercicio haya sido claro y que de manera clara ponga al espectador en esa posición o necesidad latente de que no podemos dejar los sistemas con configuraciones de fábrica. Debemos ser respetuosos con las líneas que vienen de gobernanza en términos de las configuraciones que deben de ser establecidas, y aquellos que juguemos en los procesos de gestión de vulnerabilidades, gestión del parche y gestión del estado de seguridad a partir de configuraciones del sistema, hacer una labor seria. Es una labor constante que requiere de un trabajo ya sea manual o semiautomático en la generación de scripts para que las validaciones en términos de los estados de seguridad sean las efectivas y según las requeridas por el negocio. En resumen, entonces, es importante mencionar que el hardening, entonces, es un proceso fundamental que toda organización debe de considerar, que nos ayuda a establecer medidas correctivas y preventivas. Correctivas cuando ya tenemos un incidente para mejorarlo, para mejorar el estado de seguridad y que no nos vuelva a suceder el incidente, como aquellas preventivas que evitan
que algunos incidentes, ya sea ya conocidos o aquellos desconocidos, impacten lo menos en nuestros sistemas o en nuestras redes. La defensa proactiva es una práctica constante, así como visualizamos que en los procesos de gestión de riesgos la mejora es un ciclo constante. Hablando de benchmark, estándares y robustecimiento del estado de seguridad al aplicar las recomendaciones y mejores prácticas, se convierte también en un ciclo continuo que se puede ampliar a todas y cada una de las capas que son gestionadas dentro de la organización por tecnologías de la información. Para referencias adicionales podrán consultar los otros tipos de recursos que tenemos aquí. Algunos ya los hemos mencionado dentro de SANS, dentro del CIS Security, y existen algunos otros dentro de USCERT, como dentro de NIST, y algunas publicaciones dentro de ISO. Bien, pues muchas gracias, Edgar, por la presentación de este interesante tema. Y ahora vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas, que ya nos han llegado varias. Y te formulo la pregunta que nos hace, la primera pregunta que nos hace Horacio Borrat, que nos pregunta: ¿cuál sería el hardening mínimo que debería de tener una computadora, en este caso Windows? Buenas tardes a todos. Miren, yo creo que ahí cada negocio, cada familia, cada persona que utilice alguna tecnología tipo smart, pues deberá de ser responsable de los lineamientos que deberían de ser establecidos como mínimo, como base, para todos los sistemas operativos que se utilicen, ¿no? Principalmente para esas tecnologías, pues las más comunes, vaya, Windows y Linux. Hablando, pues vaya, que Linux lo tenemos a nivel de uso personal, incluso en nuestros celulares Android. Tenemos versiones derivadas de Unix en nuestros dispositivos iOS, como pues bueno, todos los usuarios como de Mac, y en este caso los de Windows, ¿no? Que es responsabilidad de nosotros al menos ser conscientes de que hay líneas bases, como ya lo comentábamos, el CIS Security Benchmark. Yo lo tomaría como punto de partida ahí, Horacio. Si bien es cierto, cada organización, según los servicios que tiene, expondrá hacia el mundo esos diferentes servicios y tendrán que garantizar que las configuraciones mínimas de esos servicios, como de los sistemas anfitriones que los hospedan, no importa ahí si estás hablando, por ejemplo, de un sistema operativo tradicional cargado en un servidor, o estás hablando de un ambiente dockerizado o un ambiente virtualizado, todos los componentes en las diferentes capas, como lo veíamos, pues deben de ser considerados para la hardenización. Entonces, yo creo que ahí la respuesta de cuál es el hardening mínimo que se debe de establecer, la puedes tomar como base de mejores prácticas a nivel internacional, pero siempre es recomendable hacer, digamos, un segundo barrido para no solo cumplir lo que a nivel general se tiene, porque incluso esa parte general puede llegar a bloquear algunos servicios que tú requieres como parte de tu día a día, de tu praxis personal a nivel organizacional. Entonces, ese segundo barrido siempre tendrá que ser pensado bajo el lenguaje del negocio, los objetivos que deben de cumplir en la entrega de servicios para que todo lo que se exponga en materia tecnológica tenga el aseguramiento correcto. Bien, gracias. Aquí tenemos una de Fabián Guzmán, que nos pregunta que si existe un framework o guía que nos puedas recomendar para realizar hardening en sistemas Unix. En caso de existir, ¿cuál recomendarías? Pues mira, mismo caso, me voy a ir ahí en dos componentes, Fabián. Primero, el documental, sigo tomando como base. Nosotros a nivel servicio tomamos como base los CIS Security Benchmark y utilizamos, por ejemplo, frameworks, herramientas especializadas como Qualys, como Tenable, que nos permiten prácticamente, ya sea a partir de archivos de configuración, por ejemplo, de respaldos de tus tecnologías tipo firewall, o a partir del acceso a los sistemas operativos, ya sea con un nivel de permiso
como usuario mortal o como un administrador, empiezas a obtener prácticamente todos los componentes por alguna guía en lo particular, sea que la tomes como base de un C-Security Benchmark o que tú mismo programes, digamos, los lineamientos o puntos que se deberían de estar considerando como parte de la revisión. Aquí voy a hacer, por ejemplo, hablando del framework técnico, yo sí veo diferencias importantes, por ejemplo, entre el Tenable y Qualys, ¿no? Que son los dos que aquí prácticamente manejamos. Tenable es muy bueno para hacer las revisiones en lo particular de diferentes arquitecturas, pero no es tan bueno para llevarte durante todo el proceso de gestión de esa misma debilidad, de la vulnerabilidad, del parche, de la falta de actualización o de las diferentes configuraciones que se tienen que hacer. Vaya, no tiene como la forma de llevarte e incluso hacer ese drill down de los componentes que debe estar considerando como parte de ese aseguramiento. Y cuando hablo de componentes son las secciones, ¿no? Si debo de asegurar, por ejemplo, el kernel, si debo de asegurar el servicio, si debo de asegurar cómo se generan las contraseñas, cómo se comunican los servicios, quién llega hacia adentro, quién tiene permiso de salir, vaya, todos esos tipos de componentes. Qualys, por ejemplo, sí te permite gestionar, oye, quiero evaluar específicamente del C-Security Benchmark para Windows versión 10, por ejemplo, la sección en lo particular de User Access. Y tráeme en lo particular cómo se ven estos registros de manera exclusiva. Entonces, lo que nosotros hemos visto, y ahí hablando ya del framework, pues nosotros te pudiéramos tal vez recomendar aquellos que son de paga, en este caso, pues bueno, un Qualys, un Tenable que te permite hacer mediciones desde básicas a complejas, como también podrás utilizar algunos frameworks base open source. Alguno de ellos, por ejemplo, es el Linux, que te permite prácticamente conectar. Es open source, pero también puedes acceder a una versión de paga que amplía la superficie de alcance de las revisiones que puedes llegar a realizar en estos sistemas operativos, en base Unix en este caso para lo particular. Bien. Aquí tenemos una pregunta más de Liliana Pinzón, que nos pregunta que si el hardening se aplica una sola vez en la vida, las revisiones con qué periodicidad se deben realizar. Pues bueno, el hardening no se debe, como lo comentamos, y por eso hacemos la analogía de procesos de gestión de riesgos que hablan de manera continua o tienen ciclos continuos para garantizar la calidad, ¿no? Entonces necesitamos no solo definirlo, necesitamos ejecutarlo y hay que garantizar que esa ejecución cumpla con el objetivo que ha sido planteado, ¿no? Que generalmente viene a partir de los objetivos organizacionales. Entonces, el hardening se aplica de manera constante según, por ejemplo, los n número de cambios que puedas llegar a tener en tus, a nivel organizacional, hablando tecnológicamente, por ejemplo, la integración de nuevos equipos, la integración de nuevas tecnologías que forzosamente habiliten nuevas formas de conexión entre tus tecnologías. Cada vez, por ejemplo, incluso que quito equipos de la red y ya no solo voy a hablar en materia tecnológica, que es lo que pasa como por ejemplo cuando corremos ya deslindamos la relación laboral con algún empleado, ¿no? ¿Qué tipos de scripts o elementos se deberían de considerar para hardenizar aquellos sistemas de que alguna vez algunas personas tuvieron, por ejemplo, algún control a nivel administrativo? Con esto quiero entonces decir que el hardening es un proceso constante, no se aplica de una sola vez y más sabiendo que nuestras tecnologías, sabiendo que se degradan en el tiempo porque van existiendo nuevas actualizaciones debido pues, prácticamente en ese juego del policía y el ladrón donde queremos tomar ventaja de cualquier debilidad que en el sistema operativo, en la aplicación, pues ahí esté presente y latente, en donde si no ha sido hardenizado, considerado para un control compensatorio dentro de esos procesos de gestión de riesgo, pues seguramente vamos ahí a ser víctimas. Entonces, la jardinización es un ciclo constante las veces que el negocio lo requiera. Y vaya, se tienen que hacer esas revisiones de manera periódica. Bien, muchas gracias. Aquí otra vez Horacio nos pregunta que si hay algún manual básico de hardening, pero creo que recae en la respuesta que ya sabemos. Sí, claro, nuevamente, pues los C-Security Benchmarks, al menos tomarlos como base. Bien, pues
hemos llegado a la hora de finalizar esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que mes con mes tenemos estos seminarios de ciberseguridad. Para la próxima parece que será un tema de Red Team, para que estén ahí pendientes en redes sociales y sitio web, que es donde publicamos estas convocatorias. Pues muchas gracias, Edgar, por Gracias a la ustedes. presentación. Y pues con esto damos por concluido. Gracias por acompañarnos.